Bienvenidos a su canal Formulando con Aquaterra. El día de hoy vamos a realizar una lip tint o tinta de labios. Estas tintas de labios son más conocidas en Corea, pero se han vuelto muy populares a lo largo del mundo por su acabado natural y de un labio muy jugoso. Ok, les comento un poco sobre estos tipos de labiales o tintas de labio. Para estas vamos a necesitar a fuerza un pigmento que sea migrante para que se quede en los labios. Y existen diferentes formatos, el formato gel y el formato como tal ya más seco. Bueno, vamos a empezar con los ingredientes a utilizar y les empezaré a hablar sobre el producto en general. Bueno, primeramente vamos a necesitar una fase oleosa, la cual va a constar principalmente de un aceite de ricino, como podemos ver en la imagen, aceite de coco y aceite de pepita de uva. De preferencia la mayoría que sean de grado cosmético y alimenticio. Posteriormente vamos a utilizar un emulsionante tipo lecitina de soya, pero al mismo tiempo vamos a necesitar otro que nos dé consistencia como es el olive meal y como coemulsionante y estabilizador alcohol cetílico. Algo muy importante a comentar es el uso de la lecitina de soya, que es nuestro emulsionante principal, pero no el que le va a dar la mayor cantidad de untuosidad o consistencia. ¿Por qué el uso de la lecitina de soya? Este va a ser una alternativa al uso de la dimeticona, que es una silicona de origen químico, y también una alternativa al uso de Tuen 80 o Tuen 20, que son utilizados normalmente en las formulaciones coreanas. ¿Esto por qué? Porque nos va a dar una sedosidad y al mismo tiempo una hidratación a nuestro labio y es de grado alimenticio, algo muy importante ya que se puede ingerir hasta cierto punto. Posteriormente explicado esto, vamos a ir con la fase acuosa, en la cual vamos a utilizar glicerina vegetal, sorbitol y agua destilada. Ustedes pueden utilizar un hidrolato, pero realmente no habrá cambios. Posteriormente vamos a ir a nuestra fase termolábil o nuestros activos, que va a ser un depantenol y un Cosgar. El Cosgar es grado alimenticio al tener sorbato potasio. Después de eso vamos a ir a nuestra siguiente fase, es la fase de lo que se va a ir agregando, en donde vamos a poner el óxido de zinc, fécula de maíz y nuestros pigmentos que tienen que ser migrantes. Estos son los que maneja Aquaterra y a mí me han funcionado muy bien. Como se dan cuenta, ya los he ocupado por mucho tiempo y realmente a mí me encantan para darle color y se quedan demasiado en mis labios. Y con muy poca cantidad hacemos mucho, literalmente. ¿Y por qué el uso de pigmentos migrantes? Bueno, les explico. Una mica no nos va a servir para darle color a nuestros labios, no va a migrar hasta lo que sería como nuestra capa más superficial de nuestro labio o de la piel de nuestro labio. Eso es lo que queremos, que se queden por grandes cantidades de horas o tiempo en nuestros labios. Esto es algo muy beneficioso porque este tipo de pigmentos que son naturales, tipo Robigou, etcétera, se quedan mucho en los labios y aproximadamente a mí me dan un tiempo de vida útil en mi labio de 3 a literalmente más de 10 horas. Depende de la cantidad de óxido de zinc y fécula de maíz que yo agrego. Posteriormente vamos a ir a los utensilios que vamos a ocupar. Va a ser muy importante el uso de unos guantes porque pues nos vamos a manchar literalmente mucho nuestras manos, entonces es necesario en el momento en que empecemos a manipular como tal los colores, utilizar los guantes. También vamos a necesitar unos frascos que sean pequeños, ya que vamos a hacer muy pequeñas cantidades, por lo menos al inicio cuando probemos nuestros colores. Literalmente vamos a hacer 30 gramos, entonces no necesitamos frascos grandes. Después vamos a necesitar obviamente nuestra báscula gramera. En este momento yo les digo que sí ocupen una báscula gramera que mínimo vaya de 1 gramo a 0.01 gramos como mínimo. Esto para pues evitar algún tipo de sesgo en nuestros números. Vamos a necesitar cucharitas de plástico o metal o en su defecto las que ustedes ocupen como algunas de cristal. Vamos a necesitar pipetas ya sean reutilizables o de plástico. En este caso pues yo siempre ocupo pipetas de plástico, pero las lavo y las desinfecto bien.
y algunos agitadores. De preferencia que los agitadores sean de cristal. En caso de no tener de cristal, pues pueden ocupar de plástico, pero tienden a deshacerse más. Y algún tipo de batidora. ¿Esto por qué? Porque en nuestra fórmula, si no se bate de manera correcta, literalmente no va a emulsionar. Esto es algo que yo les recomendaría mucho, que sea un tipo de batidora así, o pues tal vez batidora de aspas en tal caso. Bueno, ya posteriormente que dijimos todo esto, vamos a empezar a pesar nuestra fase oleosa o fase 1, la cual va a constar de diferentes cantidades de aceites y pues aquellas ceras y también la lecitina de soya que son mixtibles como tal en los aceites. Vamos a empezar con nuestro aceite de ricino, posteriormente con el aceite de coco y el aceite de pepita de uva. Estos tres, cada uno se utilizan a un 10% y se van a agregar 3 gramos de cada uno. Me gustaría englobar como tal a los tres porque los tres nos van a otorgar la misma cantidad o las mismas propiedades hasta cierto punto. Principalmente agregamos aceites porque en una fórmula común no existen grandes cantidades de aceites, entonces las fórmulas que antes se utilizaban para hacer tintas llegaban a ser un poco resecantes. Entonces esto es lo que nos están otorgando los aceites, evitar que sean resecas para nuestros labios, que sequen los labios, van a humectarlos y van a promover la hidratación dentro de ellos. Esto pues evitando obviamente que se resequen y pues que se vean bonitos. Y esto es lo que principalmente necesitamos. Alguna vez alguien me preguntó, ¿es lo mismo que hacer una crema para labios? Y la respuesta es sí, es lo mismo que hacer una crema para labios. Lo que aquí cambia es un poco la consistencia que vamos a lograr al final. Y lo último que se va a lograr o lo que tratamos de que logremos al final es que sea un poco líquida nuestra consistencia para ya después darle los acabados finales. Aquí pueden ver algo muy gracioso que yo hago, que es primero pesar mi cucharita y después empezar a pesar como tal lo que sería el coco. ¿Por qué hago esto? Esto se me hace más fácil y así evitamos pesar de más o que se quede mucha cantidad en nuestra cucharita y pues ya posteriormente esta yo la voy a poner al baño María y se va a ir bajando nuestro aceite de coco. Vamos a proseguir con la lecitina de soya, que es nuestro emulsionante principal, el cual se encuentra un 5%, o sea 1.5 gramos que estamos agregando. La lecitina de soya le va a dar un color muy cafezoso a nuestro preparado final, pero esto no quiere decir que vaya a quedar con ese color. Esto se debe a que posteriormente vamos a agregar los pigmentos migrantes. Después vamos a agregar como tal el que le va a dar un poco de consistencia a nuestra crema o en sí nuestro lip tint base, que va a ser el Olive Mil al 2%, o sea 0.6 gramos. Es importante que quede con una consistencia un poco ligera porque posteriormente se van a agregar óxido de zinc y la fécula de maíz o almidón de maíz. Esto puede ser sustituido, por ejemplo, la fécula de maíz por algún tipo de arroz. Esto es algo importante que les quiero mencionar desde ahora, ya que pues ustedes van a tener diferentes ingredientes principales. Posteriormente vamos a empezar a pesar nuestra fase 2 o nuestra fase acuosa, la cual va a constar de un 10% de glicerina y un 10% de sorbitol, lo cual va a equivaler a 3 gramos de cada uno. Estos nos van a aportar hidratación a nuestra lip tint. Es importante tomar muchísimo en cuenta el hecho de que la glicerina vegetal es más untuosa y a veces a un porcentaje mayor al 10% puede ser un poco resecante. Es por eso que solo se utiliza un 10%. En caso de no tener sorbitol, pues sí les diría que prescindieran de este y tal vez agregaran más agua o en su defecto solo el aceite. Posteriormente también vamos a pesar nuestra agua, el cual va a consistir de un 40%, o sea un equivalente a 12 gramos en nuestra fórmula. Posteriormente de que pesemos como tal lo que sería nuestra fase 1, es importante unificar lo que sería nuestra agua con el sorbitol y la glicerina líquida. Entonces vamos a revolver de una manera muy enérgica y al principio se va a volver un poco blancuzca,
pero posteriormente pues se van a unificar y ahorita enseguida les enseño ya cómo se ve. Literalmente ya se ve transparentoso. Después de que las dos fases ya fueron llevadas al baño María, vamos a emulsificarlas. Esto es algo muy importante y para esto yo siempre les recomiendo el uso de algún tipo de agitador que pues no sea manual, porque si no es muy difícil que se realice como tal la emulsión y a veces llega a costar un poco con la lecitina de soya. Entonces, yéndonos por este punto, es más fácil que con algún tipo de batidor que sea eléctrico será más fácil. Yo utilizo un baño a la inversa. ¿Esto para qué? Para que sea más rápido la creación de la emulsión. Como les había comentado anteriormente, no va a espesar tanto como una crema común. Va a llegar a sentirse tal vez hasta tipo como un sérum. Entonces es necesario que quede en una etapa más fría para que no se nos separen las fases, porque puede llegar a pasar, y a mí alguna vez me pasó, que la dejé reposar por unos minutos y ya se estaban separando las dos fases y me fue un poco difícil volverlas a unificar. Ya que están unificadas como tal las fases que limpiamos nuestra área, pues vamos a pesar literalmente lo que sería nuestro depantenol y posteriormente nuestro Cosgar, el cual van a equivaler a un 0.5% de nuestra fórmula, o sea 0.15 gramos. Es una muy pequeña cantidad y como siempre les digo, yo lo que hago pues es irlo pesando y primero pesar pues mi utensilio y posteriormente vamos a agregar Cosgar. El Cosgar solo se va a agregar un 5% porque es un producto que hasta cierto punto puede ser ingerido. En este momento ya tenemos, se podría decir, dos partes de nuestras fases. Como pueden darse cuenta, ya la consistencia es más espesa. En este momento es cuando vamos a empezar a agregar nuestros tintes. Vamos a utilizar nuestros guantes porque aquí nos vamos a manchar, créanme que mucho. Una vez puestos nuestros guantes, ya con nuestras bases, vamos a utilizar colores y almidones. Primero, esto es completamente al azar y va a depender de qué tan mate quieran su producto final. Ejemplo, yo voy a agregar un poco de este y vamos a empezar a revolver. Tienen que revolver muy bien. Y va a empezar a aclarar su producto. Después de eso van a agregar óxido de zinc, el cual les va a dar un efecto mate. Entre más óxido de zinc agreguemos, más mate va a quedar nuestra tinta o más velvet se va a ver. Es importante que revuelvan muy bien. En este momento tenemos que revolver pero muy bien. Si queda una partícula blanca, posteriormente, miren, vean cómo está aclarándola y le va a dar cobertura. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esto no tintura nada. Esto queda blancuzco, pero empieza a tinturar. ¿Ven? Simplemente la adición del óxido de zinc y de la fécula de maíz ya nos dio que dé una tintura nuestro producto o que deje un rastro. Entonces, en este momento vamos a agregar los colorantes y vamos a hacer esto. Vamos a agarrar con nuestro agitador una pequeña cantidad y vamos a sacudir. Y entonces vamos a empezar a darle vuelta. En este momento se ve anaranjado y no se ve bonito. Yo no agrego una pequeña cantidad. Yo lo que agrego es, agarro y agrego mucha cantidad.
Entre mayor sea la cantidad que hagamos, mayor será la cantidad de pigmento que vamos a agregar. Hasta este momento se ve un anaranjado no muy agradable, aunque se supone que el que estoy ocupando es el rojo cereza número 6. Su color es rojizo, llegando a un color no agradable, como se pueden dar cuenta en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, pues vamos a agregar un poco de café. Esta es mi mezcla idónea o la que yo más ocupo. Agrego muy poquita cantidad de café y revuelvo. En este momento ya se está haciendo un rojo cafezoso, como se pueden dar cuenta, pero todavía no llego al color idóneo o el que a mí más me gusta, como se pueden estar dando cuenta. Pero esto ya es una tintura, esto ya tiene la consistencia de una tintura. Vas a agarrar aquí donde se supone que había puesto la anterior, voy a pasar una pequeña cantidad y con mi pequeña servilleta voy a darle unos toques. Vean, el color es anaranjado, no es rojo, todavía no es el mismo rojo que vemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos un poco más de café. Siempre recuerden que deben agregar el color más claro al inicio. Ejemplo, si ustedes quieren hacer un rosa tirándole a rojo, primero van a agregar su rosa y después el rojo. ¿Por qué primero el rosa? Porque el rosa es más claro, el rosa es menos potente que el rojo. Entonces, así van a poder ir midiendo los colores. Si ustedes saben o hicieron una fórmula con cierto rojo y fue el rojo que les gustó y fue su primera vez que lo hicieron, pueden hacer una grande cantidad y medir los gramos que van agregando. En este caso no llegan a veces ni a 3 gramos, entonces mi báscula gramera no los va a leer. Miren, este es un cafezoso, pero yo voy a agregar un poco de rosa. Lo único que va a hacer es cambiar un poco la tonalidad de este producto, pero no la va a cambiar en su totalidad. Lo que va a cambiar es cómo se va a comportar finalmente nuestro producto. Y en este punto tenemos un café rojizo, como se pueden dar cuenta. Miren, este es el café rojizo que me muestra a mí. Aquí tenemos la tintura anterior. Pues aquí vamos a realizar la otra. Como se pueden dar cuenta, ya es un café. Y como se pueden dar cuenta, este era más claro y este ya es más oscuro. Entonces, en este momento yo la voy a dejar así. Vamos a ir con otra muestra. En este caso vamos a empezar con el rosa OA 040. Vamos a agregar una pequeña cantidad de rosa y vamos a ir moviendo. Me acabo de dar cuenta que se me olvidó algo. El óxido de zinc. En este óxido de zinc vamos a agregar menor cantidad y vamos a agregar menor cantidad de fécula de maíz. Y van a ver la diferencia entre esa y esta. Recuerden darle muchas vueltas para que les dé el color que quieran. Miren, yo le di una pequeña pasadita y vean el color que se está mostrando. Es un color hermoso. Mírenlo. Es un rosa precioso. Pero vean esto. Al momento en que yo lo voy a pasar, primero no está bien disuelto el este. Segundo, no deja el color. ¿Ya vieron?
el color es tenuesísimo. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe a la pequeña cantidad que yo agregué de fécula de maíz y de óxido de zinc. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, es muy sencillo. Tenemos que primero seguir revolviendo porque todavía deja una capa blancuzca. Cuando dejan una capa todavía blancuzca, quiere decir que no están bien disueltos estos dos, a diferencia de este que no dejaba una capa blancuzca. Vamos a dar una gran vuelta. Y miren, de hecho hasta vean cómo es a comparación de este. ¿Ya vieron? La principal diferencia es la untuosidad. Entonces vamos a volver a checar. Voy a agregar. Y si se dan cuenta todavía es blancuzco. Y sigue sin cubrir bien. Eso se debe a la pequeña cantidad que utilizamos de rosa. Voy a agregar un poco más de rosa. Después de agregar el rosa vamos a seguir batiendo. Si se dan cuenta no cambia mucho el color. De hecho se sigue viendo igual. Pero vamos a ir haciendo que sea más fuerte la forma en que va a pintar este color. Miren. Si se dan cuenta es un rosa hermoso. Ahora vamos a checarlo aquí. ¿Ya se dieron cuenta cómo esta vez ya no deja blanco? Y miren. La diferencia entre este y este es notoria. Esto ya se podría decir que se absorbió y este sigue conservando el color. Entonces, hasta este punto ya tenemos un rosa. Pero yo quiero darle un toque café. En este paso es muy importante hacerlo de poco en poco, porque este es un rosa muy fuerte para mí. Pero le estoy dando un poco de tonalidad cafezosa. Entonces lo voy a hacer un poco más magenta, tal vez. O puede que tal vez no más magenta, pero más oscuro, ¿sí? Miren. Y miren la diferencia. Ahora yo voy a agregar otro poco más del colorante café. Un poco más, nada más una pequeña cantidad. Y de este morado una pequeñísima cantidad. Créanme que es mínima. Estoy utilizando el Gu Violet y estos son 10 gramos. Lo que yo tengo aquí, o sea, les juro por Dios que estos ocupas muy pequeñas cantidades. Y a revolver. Y después de eso, yo voy a agregar una pequeña cantidad de rojo. Esto es a su criterio, ¿eh? Yo no lo hago con medidas porque va a depender completamente de qué quiera agregar, qué quiera hacer, qué color quiera hacer o qué me vaya saliendo. Y tengo un color morado. ¿Ya vieron? Y es completamente diferente al primer rosa que habíamos hecho. Miren. Ahora bien, ya tenemos nuestros colores. Y les quiero mostrar las diferencias porque esta es mi textura ideal. Esta es la textura que uno obtendría en una tintura tipo gel. Entonces, yéndonos por esos puntos, yo me voy a quitar mis guantes y esta sería la última parte del video. En esta parte del video voy a hacerles en mi mano un swatch de cómo se ven. Entonces vamos a agregar esta que es color morado. Con mi pequeño dedito voy a darle forma. Si se dan cuenta, su color
no llega a ser 100% morado, es más como un color lila. Este color me encanta a mí, estos colores lila así me encantan porque nuestros labios se ven rojizos. Y ahora otra vez voy a poner este y van a ver la principal diferencia. Uno se ve más mate que otro, este se ve más brilloso que este, pero vamos a hacer una diferencia más grande. Tengo óxido de zinc y tengo fécula de maíz. Fécula de maíz me va a dar una consistencia más velvet y el óxido de zinc va a hacer que cubra más. Y vamos a darle. Si se dan cuenta, está modificándose un poco el color. Esto es por el óxido de zinc, que es blanco, entonces va a hacerlo más clarito. Pero quiero que vean algo. Miren cómo cada vez se hace más espesa. Ya que se hizo así de espeso, quiero que vean la diferencia. Para eso va a ser aquí. Y con mi dedito voy a mostrarles. ¿Vieron esto? Entonces tenemos diferentes tipos de tintas, si se están dando cuenta. Esta tinta se puede convertir en esta tinta, dependiendo de la cantidad de óxido de zinc o de fécula de maíz que ocupemos. Entonces todo va a depender de su creatividad. Por último, no quedaría más que envasar nuestro producto final. En este caso yo voy a utilizar un tipo de tarrito, ya que pues son más de 10 gramos o 20 gramos que entrarían en algún tipo de lipstick o algún tarrito de lipstick. A mí se me hace más cómodo de esta forma, ya que también lo puedo ocupar en mis mejillas, como posteriormente les estaré mostrando cómo se ve en mi brazo. Estas tienen muchos usos, igual se pueden ocupar como sombras y pues tienen la ventaja de que literalmente todo lo que ocupamos se puede ocupar en el área de los ojos o en el área de las mejillas sin ningún tipo de problema. Yo las ocupo principalmente para darle color a mis labios en un tipo de graded lips y al mismo tiempo como un pequeño rubor cuando no ocupo ningún tipo de maquillaje y me gusta mucho cómo me dejan. En este caso no me quedaría más que despedirme de ustedes, darles las gracias por ver este video. Les recuerdo, yo soy Cristal Chávez y aquí veremos la lista de ingredientes que ocupamos. Muchas gracias y hasta luego. Que tengan buen día, buena tarde o buena noche.